No religiosos, redimidos. Amén. No somos religiosos, somos redimidos, pero damos testimonio de que Jesús está en nosotros. Porque a veces nos confundimos y creemos que no ser religioso es no dar testimonio con nuestra propia vida. Y eso es lo que quiero que miremos nosotros. No soy religioso, soy un redimido y doy testimonio de Jesús en mi vida. Redención, cuando somos redimidos, redención es que alguien paga un rescate por nosotros y nos saca de una condición, pero para llevarnos a otra condición. O sea que un redimido tiene que cambiar. No puede seguir siendo igual. ¿Cuántos redimidos hay acá? Estamos en un proceso de cambio. Para entenderlo mejor, tomaremos el ejemplo de un religioso que fue llamado el apóstol de la gracia. Pablo. Religioso como Pablo, pocos. Porque era de esos religiosos atrevidos. Era de esos religiosos terroristas. No, porque no hay nada más peligroso que un terrorista religioso, de verdad. Dan la vida. Y así era Pablo, un terrorista religioso, pero el Señor lo redimió y fue llamado el apóstol de la gracia. ¿Cómo un hombre religioso, terrorista, asesino, perseguidor puede llegar a ser apóstol de gracia? Donde gracia es ese beneficio que nosotros recibimos de Dios gratis, ese regalo. ¿Quién fue este hombre? Religioso, violento, perseguidor de la iglesia. Y si en verdad nosotros no somos verdaderamente dirigidos por Jesús y llenos del Espíritu Santo, podemos caer en lo mismo. Caemos sencillamente en la misma situación. Pablo, él mismo se consideraba irreprensible. Es decir, él se creía el santo. Antes de conocer a Jesús, él se creía santo. Mira lo que dice Filipenses acerca de él. Filipenses capítulo 3, versículo 4 nos dice, aunque está hablando Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, el tipo era el santo y se creía santo. Él creía que en esa condición él servía a Dios. Él estaba convencido, cuando él estaba persiguiendo la iglesia, cuando él estaba consintiendo la muerte de muchos como Esteban, cuando él metió a tantos en la cárcel y lo llevó a azotes, cuando él hizo todas esas cosas con discípulos de Jesucristo, él creía que estaba sirviendo a Dios. Él creía que él estaba protegiendo a los seguidores de la ley de la contaminación de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles en la Biblia? Los que no eran del pueblo de Dios. Entonces, Pablo creía y consideraba que él tenía que proteger al pueblo de Dios de aquellos que no eran del pueblo de Dios o que no estaban haciendo lo correcto en cuanto a la ley. Él era un celoso por el cumplimiento de la ley.
celoso del cumplimiento de la ley y después llamado apóstol de la, todo lo contrario. Cuando Jesús nos redime, nos lleva en un cambio a hacer todo lo contrario. Así que si mi cambio ha sido así como de a poquitos, tengamos presente, me falta. Porque mi cambio tiene que ser de 180 grados, no 360. ¿Sí? Porque 360 quedó igual. 180. Todo lo contrario. Necesito un cambio trascendental en mi vida porque soy redimido. Violento para contra quienes no merecían ser parte de la ley. Cuando no tenemos a Jesús o no somos redimidos verdaderamente, sino que estamos viviendo una religiosidad, el fin justifica los medios. Y para Pablo el fin justificaba los medios. ¿Cuáles eran los medios? Matar, meter en la cárcel, azotar, humillar. Esos eran los medios que él usaba. ¿Cuál era el propósito? Servir a Dios, defendiendo la ley. Esa era la condición de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando no hay redención, no hay gracia. La gracia que nos cubre a nosotros debe ser gracia que fluye hacia otros. Lo que recibimos de gracia damos. Dios quiere manifestarse en nosotros. Pablo fue formado para ser parte del Sanedrín. El Sanedrín era la élite, los dirigentes del pueblo de Dios. Pablo fue formado para ser miembro del Sanedrín. Algunos dicen que lo fue, otros dicen que no lo alcanzó a ser, pero de que fue preparado para ser miembro del Sanedrín nadie lo duda. Y fue preparado por uno de los principales miembros del Sanedrín, que fue Gamaliel, y él era discípulo de Gamaliel. Vayamos a Hechos, capítulo 5, versículo 27. Dice: cuando los trajeron, quiero que miremos esto con detenimiento. Pedro y algunos de los discípulos comenzaron a predicar después de que Cristo resucitó, después de que Cristo los bautizó con el Espíritu Santo, empezaron a predicar, y entonces vino una persecución mayor. Y dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesús. Estaban ante el concilio. Ahí nos vamos a dar cuenta más adelante que en ese concilio estaba Gamaliel, porque Gamaliel fue después y que les dijo: hey, dejen de pelear con esos hombres. Si lo que es de ellos es de Dios, va a permanecer, así nosotros nos hagamos lo que queramos. Pero si lo que es de ellos no es de Dios, entonces eso se va a deshacer. Gamaliel estaba ahí. Y si Pablo era discípulo de Gamaliel, lo más probable, lo más seguro, siendo preparado para ser parte del Sanedrín o siendo parte del Sanedrín, Pablo estaba ahí. Pablo estaba escuchando la predicación de esos hombres que hablaban de Jesús. Pablo estaba escuchando todo lo que pasaba con esos hombres. Dice después el versículo 33: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Oyendo, cuando Pedro presentó su defensa, ellos querían matar a los discípulos. ¿Quién estaba ahí? Pablo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todos del pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los discípulos. Y entonces es que le dice a los del concilio: hey, no peleen,
Lo que es de Dios permanecerá y lo que no es de Dios va a dejar de ser. Si esto no es de Dios, dejará de ser. Lo que quiero que veamos con esto es que, ¿quién estaba ahí? Pablo, escuchando de Jesús. Pero el escuchar de Jesús no le convencía. Él seguía siendo malo. Escuchar de Jesús no te cambia. Escuchar de Jesús no nos transforma. Cada uno de nosotros necesitamos un encuentro trascendental y definitivo con Jesús. No es escuchar de Jesús. Pablo estaba cuando condenaron a Esteban. Esteban también se levantó a predicar de Jesucristo. Todos los discípulos lo hacían. Y en el capítulo 7 de Hechos, en el versículo 54, dice: cuando oyeron a Esteban, decían, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Estaban bravísimos con Esteban, porque Esteban predicaba a Jesús. Y ahí estaba Pablo. Y oía de Jesús. Pero eso no cambiaba su vida. Dice el versículo 58: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que sabemos que era Pablo. Él estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban. Es más, dicen los historiadores que quien cuidaba las ropas era quien autorizaba la muerte. O sea, Saulo estaba ahí, no de fisgón, no de observador, sino de juez. Y estaba oyendo lo que hablaban de Jesús. Y esas palabras no transformaban la vida de Pablo. Pastor, entonces la palabra no nos transforma, pero dice la Biblia que la palabra nos transforma. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, sí. Cuando miramos la palabra como solo letra, no. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Pablo había escuchado de Jesús por testimonio de los apóstoles. Por ellos, los apóstoles daban testimonio de Jesús a costa de su muerte. Al costo de ellos era arriesgar su vida. Hoy en día, dar testimonio de Jesús en algunas partes cuesta la vida. Aquí sencillamente nos cuesta no quedarnos acostados en la casa tomando café, sino ir y hablarle a otro. Es mostrar con nuestra vida quién es el Jesús que está aquí y nos transforma. La religiosidad que había en Pablo no lo dejaba entender cuando oía de Jesús. La religiosidad que había en Pablo no lo dejaba aceptar que Jesús era el Dios Salvador, Mesías prometido. Él conocía la ley. Él mismo dijo: en cuanto a la ley, yo la sabía. ¿Vieron lo que decía de Gamaliel? Gamaliel era venerado por todo el pueblo porque era el maestro top. Y el discípulo del maestro top, Pablo. O sea, él conocía la palabra. Él conocía que había un Mesías que había de venir. Y si él se hubiera puesto a comparar las características de Jesús con las características del Mesías, sencillamente hubiera tenido que aceptar que Jesús era el Mesías. Pero ¿por qué no? Las fortalezas que hay en la mente de las personas no nos dejan muchas veces aceptar
lo que viene de Dios. A no ser que tengamos un encuentro trascendental y maravilloso con el Salvador. Su religiosidad. La religiosidad es mundanalidad. Creemos que lo mundano es todo lo que tiene apariencia de malo, pero no. Las religiones son establecidas por hombres, entonces son humanas del mundo. Las religiones son entonces mundanalidad. Pablo se había decidido a acabar con el cristianismo. Leímos hasta Hechos 1, Hechos 8:1, donde Pablo aprobó la muerte de Esteban y entonces hicieron esparcir a todo el pueblo y todo eso. Pero mira, ahí mismo en el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Los arrastraba, eso los jalaban del pelo, los sacaban, los azotaban. Y había escuchado de Jesús, y había escuchado del Mesías, y había escuchado que ya estaba el Mesías entre ellos, en medio de ellos, pero él estaba persiguiendo al Mesías. Porque quien persigue la iglesia de Jesucristo, persigue a Jesucristo. No había nada que pudiera cambiar a Pablo. Un terrorista religioso, dispuesto a dar la vida por su religión. No había nada que pudiera cambiarlo, sino un encuentro trascendental con Jesús Redentor, un encuentro trascendental con Jesús el Salvador, un encuentro trascendental con Jesús resucitado. Y tú y yo necesitamos no una religión. A nosotros de nada nos sirve haber cambiado de religión los que nacimos en la religión tradicional. De nada nos sirve cambiar de religión. Todos, así hayamos nacido en medio de una religión o en medio de un hogar de una religión, todos necesitamos un encuentro con Jesús. ¿Alguna vez? Algunas personas, y tú, personas que nacieron en medio de una familia cristiana, y tú, ¿cuándo tuviste un encuentro con Jesús o recibiste a Jesús? No, yo nací en el cristianismo. Ok, esa será tu religión. Pero tu encuentro, ¿dónde comenzó tu relación con Jesús Redentor? Cuando Él comenzó a transformar tu vida y a quitar esa cantidad de conceptos que nosotros tenemos, que a veces son religiosos, porque necesitamos de esa relación con Él. Pablo, así como Pablo necesitaba cambiar una cantidad de cosas, porque no era solo cambiar lo que él hacía, no. Pablo tenía que cambiar toda la visión que tenía de la vida. Pablo tenía que cambiar su temperamento, porque en Cristo no vamos a hacer las cosas como las hacemos en el mundo. Pablo, violento, pero conocedor de la ley. Wow, de los grandes maestros, pero violento. ¿Cómo puedo yo decir que Jesús me ha cambiado si sigo siendo violento? Transformación. Esto no es para juzgarte ni para acusarte, es para que nosotros seamos conscientes de que yo necesito cambio, de que yo necesito transformación, porque Jesús me transforma. Pablo necesitaba, no solo era violento, acomodado, indiferente a la revelación de quién era Jesús. Sí que hay de eso.
en la religiosidad, una indiferencia a lo que verdaderamente es Jesús y el cristianismo. ¿Quieres salir de toda religiosidad? ¿Queremos salir de toda religiosidad? Necesitamos entender lo que verdaderamente es Cristo y una relación con Cristo y caminar en ella. Pablo necesitaba cambiar el carácter. No podía él vivir de acuerdo al carácter del mundo, las características del mundo, las características de un hombre del mundo. El carácter es el carácter de Cristo, que es lo que nosotros tenemos que tener cuando tenemos un encuentro con Él. Ya no estoy hablando de temperamento, estoy hablando de carácter. Es la firmeza que Él nos da en la convicción que tenemos de quién Él es. Yo tengo que ser firme en que Cristo no es religión, Cristo es relación. Ay, sí, hasta lo cantamos y sí. Tengo que vivirlo. ¿Qué sacamos con cantarlo si no lo vivimos? Necesitamos ese encuentro trascendental. Pablo necesitaba un cambio de la visión que él tenía de la vida. Él creía que servía a Dios. Estaba mal. Estaba aterradoramente equivocado. Y nosotros en muchas cosas podemos estar equivocados. Necesito un cambio de la visión de la vida. Ver con gracia, con misericordia y no con juicio. Pablo necesitaba cambiar las formas en las que hacía las cosas. Pablo necesitaba cambiar la motivación, sus motivaciones. Y nosotros tenemos que revisar nuestras motivaciones. ¿Por qué quiero yo servir a Dios? ¿Por mí? ¿Para que Él me bendiga más? ¿Para que Él haga esto? ¿Para que Él haga aquello? ¿O por Él? ¿Cuáles son mis motivaciones? Todo eso tiene que ser cambiado. Bueno, en medio de esa persecución que tenía Pablo con los cristianos, tiene un encuentro con Jesucristo. Hechos, capítulo 9, pasando unas 2 hojitas más adelante. Y aquí comienza la segunda prédica. Hoy son 2 enseñanzas, así que siéntase cómodo. Capítulo 9, vamos a leer casi todo el capítulo. Póngale atención. Saulo, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué respiraba? Atrevido. Amenazas de muerte. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. La luz vino sobre él. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. Tengamos cuidado de andar juzgando cristianos, porque hacen cosas que a nosotros no nos parece o que nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Tengamos cuidado. Yo soy quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, te estás echando más y más condenación. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Ay, ¿dónde está? No. Le dijo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí comenzó el testimonio de Pablo. Cuando él se negó a lo que él estaba acostumbrado a hacer, cuando él se negó al yo, al gran Pablo, al discípulo de Gamaliel, al miembro del concilio sanedrino, de cualquier asociación de que era miembro. A veces nos sentimos tan orgullosos: es que soy de la asociación es que yo pertenezco.
Y nos sentimos orgullosísimos de esas cosas. No, Señor, eso no nos sirve. Y él, al tener un encuentro con Jesús, ¿qué marca un encuentro con Jesús? Que vamos a querer hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Pastor, ¿yo cómo hago para saber si yo he tenido un encuentro con Jesús? Cuando de sincero corazón, no por religiosidad, sino de sincero corazón, ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Ya no quiero ser guiado por mis propios argumentos. ¿Tú qué dices, Señor? ¿Tú qué dices, Dios? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Qué gran conversión. Ciego y en ayuno. Bueno, debe ser más fácil porque no ve la comida, no es tentado. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído de ese tipo. Ese es un matón, Dios. Y me vas a mandar donde el terrorista a que yo le diga: mira, vengo en el nombre de Jesús. Miremos la condición de Ananías. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad. Mire, todo el mundo era consciente que él tenía autoridad, que Pablo tenía autoridad. Tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los. Ay, sí, si él era el defensor de la ley y no quería que los gentiles contaminaran la ley, Jesús está diciendo: no, pues que yo lo escogí para que lleve mi gracia a los gentiles, aquellos que él persigue. Una transformación total, completa, de un extremo al otro. Tú y yo necesitamos ser transformados de un extremo al otro. Lo que antes para nosotros era bueno, ahora tiene que ser malo. Lo que antes para nosotros se podía, ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Necesito una transformación completa. Recibió, sigamos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo le dijo? Hermano, ay, tú ya eres de los nuestros, Pablo. ¿Usted se imagina a ellos después de haberlo visto cuando predicaban allá entre los que lo juzgaban, irle a decir ahora: hermano Pablo? Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la visión que debes tener, para que recibas una nueva visión de la vida, para que recibas la visión del reino. Porque cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Jesús, recibimos la revelación del reino. Recibimos la revelación, la visión de lo que verdaderamente es ser cristiano. Y seas lleno del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 18. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué era bautizarse? Era decir públicamente
lo que Dios ha hecho en mi corazón. Ahora Saulo, que es el mismo Pablo, iba a decir públicamente: pertenezco a Jesús, a quien tanto perseguí y a quien tantos metí a la cárcel por hacer lo que yo estoy haciendo hoy. Aquí estoy. Y se bautizó. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No se sabe cuántos fueron esos días. Algunos dicen que fueron 8 meses, otros dicen que fueron 2 años. Que él estuvo ahí en Damasco con los discípulos. Versículo 25. Saulo empieza a predicar y va a Jerusalén, y le toca, y ya lo van a matar a él también. Ahora el perseguidor era perseguido porque había tenido un encuentro con Jesús. Nuestra vida cristiana, no evaluemos nuestra vida cristiana por si las cosas están bien o no están bien, porque la evaluación es errónea. Y entonces los discípulos le ayudan, pero mira lo que dicen los demás discípulos acerca de Pablo, versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, y lo mandaron para Jerusalén. Cuando él cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. ¿Qué le tocaba ahora a Pablo? Dar testimonio de que Jesús está en él. Toda persona que hemos tenido un encuentro con Jesús, necesitamos dar testimonio con nuestros actos, con nuestras decisiones, en todo lugar. Yo necesito dar testimonio, que si alguien me ve de lejos, aún lo que estoy haciendo, no tenga que decir de mí: este no debe ser cristiano. Tu testimonio, nuestro testimonio, no debe dar explicaciones. Solo con lo que se vea de mí, con eso. Porque si tengo que dar explicaciones no, es que espere, le explico. No. Si tienes que explicar, es porque algo en el testimonio está fallando. Y no soy religioso, somos redimidos. Pero el redimido da testimonio. Ya puede empezar. Necesitamos un encuentro con Jesús. Y si ya lo hemos tenido, necesitamos permanecer en ese encuentro. Un encuentro con Jesús es un pacto que tiene un comienzo. Tiene un comienzo, pero no tiene un final. No se acaba, no caduca. El pacto que Dios ha hecho con nosotros es desde ahora y por toda la eternidad, y seguirá por siempre. Pero nosotros necesitamos caminar en ese pacto. Ese encuentro me debe llevar a mí a una relación con Él, donde verdaderamente yo sea transformado. Hermano, nosotros no hemos cambiado de religión. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros hemos tenido un encuentro trascendental con Jesucristo. Y no quiere decir que no nos divirtamos. Yo me río y gozo y trato de gozar la vida, pero trato de dar testimonio. Y que Dios permita que no tengamos que dar explicaciones. Dios quiere transformar nuestras vidas y sacarnos de toda condición en que estamos y llevarnos a una nueva condición, donde Él es el que se ve y no nosotros, donde Él es el que se manifiesta y no nuestro ego y nuestro yo. Así que la invitación en este día, después de haber visto a ese terrorista religioso violento y haber visto cómo Dios lo transformó
y lo hizo uno de los hombres más importantes del cristianismo de los primeros días, y que impacta aún todavía nuestras vidas. Que así como Dios hizo con él, puede hacer mucho más con nosotros. Y el Espíritu Santo está disponible para que nosotros lo logremos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener, por causa de nuestro encuentro contigo y por causa de nuestra relación contigo, a tener un nuevo temperamento transformado por tu gracia y por tu presencia, a tener tu carácter, Jesucristo, tu vida en nosotros, que esas sean las características nuestras, tu vida en nosotros, que no estemos buscando argumentos para satisfacer nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a tener una visión de la vida, no de la religión, a tener una visión de nuestra relación contigo y nuestro pacto contigo. Ayúdanos, Jesús, a revisar las formas en que hacemos las cosas, a revisar nuestras motivaciones por las cuales te servimos, a darnos cuenta que no debemos juzgar ni señalar. Y ayúdanos a dar el testimonio que debemos ante los demás discípulos, como tuvo que hacerlo Pablo y como tuvieron que hacerlo todos. Que tanto los que te conocen como los que no te conocen puedan ver en nosotros tu maravillosa presencia y la transformación que tú estás haciendo. Te damos gloria, te damos honra y te damos gracias. Si usted quiere renovar su pacto con Dios, o usted quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, yo le invito a que en este momento entregue su vida o reconcíliese con Dios y hagamos esta oración juntos. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Creo que tú eres Dios, que te hiciste hombre. Creo que tú viviste la vida perfecta que yo no he podido. Creo que te pusiste en mi lugar en la cruz, pagando por todos mis pecados, y derramaste tu sangre. Enfrentaste la muerte en mi lugar y venciste. Y hoy me das vida eterna y nueva vida. Yo te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hay alguna persona que por primera vez haya hecho esta oración, por favor levante su mano. Queremos orar por usted. Allá en línea, si hay alguna persona que haya hecho esta oración, por favor escríbanos. Queremos orar por usted y acompañarle en este caminar. Dios le bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. La persona, por favor, que nos visita por primera vez, quiero invitarte que siga por favor a Isabel. Tenemos un obsequio para ti. Allá está Nancy, por favor, que siga a Nancy. Está en el extremo de allá, puede seguirla. Gracias. Dios les bendiga. Si alguno tiene alguna petición de oración, aquí tenemos unas personas al frente dispuestas para orar por usted. Dios le bendiga. Una petición, por favor, estemos orando. Es que eso fue lo que se me olvidó. Estemos orando. El jueves nos vamos de camping con los jóvenes de high school y de middle school. Así que por favor esté orando por nosotros, que así como el Señor nos llevó a Cuba y trajimos un gran testimonio del Señor, que así mismo con nuestros muchachos el Señor se mueva trascendentalmente. Gracias.